Dios nos bendiga, sean todos bienvenidos a Cápsulas Bíblicas Medicinas para el Alma y a nuestro programa Mujeres Íntegras. En el día de hoy tenemos una maravillosa reflexión que ha sido de bendición para mi vida y sé que lo será también para la tuya, con el tema Renovando el Pacto. Y vamos a fundamentarlo en Josué capítulo 24, verso 15. Leemos en el nombre de Jesús. A su letra dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién servir, si a los dioses que sirvieron a vuestro padre cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia estáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor nos bendiga a través de su palabra. Bonitas palabras, ¿verdad? En el día de hoy. Para comenzar, es importante resaltar lo que es la figura de un padre, la representación de un sacerdote. El Señor, pues, colocó al hombre en una responsabilidad, lo colocó, ¿verdad?, en la cúspide de la cabeza, pues lo puso como cabeza y le dio la responsabilidad sobre lo que es la casa. Y las personas, pues cuando ven, ¿verdad?, por ejemplo, los hijos y también la esposa, cuando ven la figura del padre, cuando ven lo que es el sacerdote, la cabeza que representa, pues las palabras que éste dice, la palabra y los valores que conllevan la voz de ese sacerdote, tiene voz y voto, tiene autoridad. Yo recuerdo que, por ejemplo, siempre mi padre me decía esta palabra: siempre prepárense, a nuestras hermanas, mi hermana y a mí, pues nos decía sobre la preparación en el sentido de lo que es lo secular, en el sentido de una profesión, para que nosotras podamos ayudar y colaborar en el hogar. Y esas palabras se marcó en nuestras vidas y nosotros pues decidimos ir a la universidad, porque esa palabra se quedó marcada y sellada. Entonces cada una de nosotros pues decimos lo que mi papá me decía, lo que papá me decía, lo que papi me decía, a que esas palabras conllevan peso. La palabra de los padres tiene peso, tiene autoridad, la palabra de un padre. Entonces, renovando el pacto. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo donde conlleva lo que son derechos y deberes en él. Renovar es volver al estado natural de donde la persona se encontraba. Entonces es importante pues renovar esta parte, renovar el voto, renovar lo que son el voto en el sentido del pacto, del acuerdo, en el sentido de que, por ejemplo, el hombre como cabeza no puede vivir para sí. Un padre no puede vivir para sí mismo, no, porque tiene una responsabilidad, pues porque hay un refrán que dice, o una frase que dice que, pues, lo que yo digo es más importante, ¿verdad? Y tiene más producción que lo que yo callo. Entonces se produce más. Lo que callo, pues lo callo para mí, pero lo que digo lleva consigo un beneficio. Y es importante que los padres entiendan esta parte, la responsabilidad que tienen, y también la sociedad de valorar a aquel sacerdote, de valorar la cabeza. Podemos ver en la Biblia cómo menciona lo que son, ¿verdad?, la responsabilidad y el peso que tiene el hombre, que tiene el padre de familia. Por ejemplo, donde leímos la responsabilidad, aquí Josué se está hablando acerca del pacto, de la palabra, de la parte espiritual. Elijan ustedes hoy a quien servir, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Este pasaje tiene un contexto todavía en lo que es lo espiritual, donde en realidad conlleva decisiones con peso.
donde hay un momento determinado donde hay que tomar decisiones relevantes, decisiones que conlleve lo que es la restauración, la renovación de la familia, conlleva lo que es la productividad en la familia, la bendición, la prosperidad. Hay momentos donde hay que tomar esas decisiones. Entonces también hay otra cosa que hay que resaltar aquí, donde pues el liderazgo. Josué se está hablando acerca del liderazgo y también está tomando él la decisión individual, pero también está hablando por su propia casa, por su propia familia. Y es un padre de familia, o sea, tiene que ser el mismo tanto en público como en privado. Tiene que ser diligente, tiene que ser persistente. No se puede derribar, no puede decir, bueno, si no me escuchan lo suelto. No, tiene que seguir hacia adelante. Eso es lo que está diciendo Josué aquí, donde Josué claramente está dando a entender sobre la importancia que tienen en sí los valores cristianos, la parte espiritual, que las decisiones que tome un padre en la parte espiritual, Josué se está diciendo que puede afectar a una familia completa. Si usted toma decisiones positivas, pues eso le va a salir de bendición, pero si toma decisiones negativas, pues no le va a ir bien en el camino. Y el peso que tiene, ¿verdad? Vemos como la sociedad se ha desintegrado porque simplemente la cabeza, ¿verdad?, ha dejado que el cuerpo tome la rienda. Y lamentablemente así no se puede. La cabeza es la cabeza. Y siempre yo he dicho esa palabra, no sé si es porque quizá tuve un padre amoroso, un padre que siempre traía esos consejos, esos buenos consejos. Siempre respeto y le brindo ese homenaje y esa reverencia a lo que son los hombres. Veo que, o sea, su puesto que tienen en realidad en el mundo espiritual, no importa que la mujer pues haya tomado delantera y tenga en la sociedad tanto rendimiento, ¿verdad?, tanto crecimiento, no podemos opacar, vamos a decir esta parte, el lugar que Dios le dio al hombre es un lugar de peso. Alguien dice por ahí que cuando ustedes ven las mujeres, ¿verdad?, como tomando el mando, como actuando en muchas cosas, digan, espérate, ¿qué está pasando con los hombres? ¿Por qué? Porque en realidad Dios le dio esa responsabilidad a los hombres de ser esa cabeza, de ser ese representante, de ser ese proveedor en la casa, en el hogar, de ser esa persona que siempre mantiene esa actitud erguida y fortalecida. Y muchas veces pues se infunde en lo que es en la sociedad sobre que el hombre no puede quizás llorar, que el hombre no puede tener una situación quizá difícil. Muchas veces vemos cómo ellos se derriban, cómo muchas veces su vida peligra, porque cuando se ven en situaciones difíciles, cuando se ven que quizá no tienen trabajo, cuando se ven en una deuda, con una deuda que lo tiene avasallado, ¿verdad?, en una deuda que lo tiene arropado. Muchas veces ellos pues se sienten impotentes porque en realidad el peso y lo que Dios puso en sus hombros fue grande. Un poder grande que Dios puso en los hombros de los hombres, de los caballeros, ese sacerdote. No podemos quitar esta parte tan importante que ellos tienen y esa responsabilidad. Entonces, la mujer, orar por ellos, velar por ellos, tratar de ser esa diligencia, esa mujer diligente para orar por su esposo, para orar por sus hijos, para pedir al Señor
que los cuide, que lo mantengan así activo. Y el hombre debe de renovar ese pacto que ha dejado, quizá aquel hombre que ha dejado su familia, aquel hombre que quizá está en otra nación, que quizá ha dejado su familia en otro lugar. Es hora, es tiempo de renovar ese pacto. O quizás está en el mismo hogar y ha dejado tu responsabilidad. Es tiempo de renovarlo. Es tiempo de levantarte. Estás tú negándote o huyendo de lo que son, ¿verdad? Las reglas, los mandamientos, las aptitudes en Dios, en la parte espiritual. Entonces tenemos que volver a esa parte. Volver a renovar significa volver a ese estado natural, a lo que Dios quiso al principio, que eso fue lo que Dios en sí quiso al principio, que el hombre le enseñe, ¿verdad?, a sus hijos de Dios, le enseñe la parte espiritual, le enseñe los valores, no los antivalores, sino los valores. En la sociedad hay muchos antivalores, en la sociedad hay muchos jóvenes que han quitado la mirada sobre lo que es la cosa buena, sobre lo que son los valores, porque no tienen a esa cabeza de su lado, no tienen a ese padre que le guía, ese padre que le ilumine. Entonces es importante que nosotros pues tomemos esa parte, esa posición, ¿verdad?, en el mundo espiritual, tanto hombre como mujer, pero sobre todo la cabeza. En el mundo espiritual Dios le dijo a Adán, el primero que Dios llamó en el huerto cuando hubo el pecado y la situación fue Adán. Le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Pero Dios sabía, pero en pocas palabras le está diciendo, ¿en qué lío te metiste, Adán? ¿Por qué? Porque la responsabilidad de peso se la dio a él. Entonces la responsabilidad la tienes tú de guiar, la responsabilidad de fortalecer esos valores en tu hogar, levantar esa familia, levantar ese hogar, decirle, ven a ese hijo, ven, vamos a orar, ven, vamos a pedir a Dios, a esa esposa, ven, vamos a ponernos bajo esa cobertura, vamos a hacer ese altar familiar. Tú tienes la responsabilidad. ¿Estás tú respondiendo a tu responsabilidad o estás huyendo como Jonás? Este es el tiempo de ponerte a la brecha, este es el tiempo de tomar tu responsabilidad que te fue dada, que te fue colocada, de ejecutar, de ponerte en el lugar de la bendición. Entonces te va a favorecer si te prepara, te va a favorecer esa victoria si te pone en donde Dios te vea, si pone las partes espirituales primero, que eso fue lo que dijo Josué, escojan ustedes a quien servir. O sea, no importa que la sociedad esté como esté, usted es que tiene que sacar de abajo, usted que tiene que representar lo suyo, usted que tiene que decir, yo seré diferente, mi familia será diferente. Todavía hay tiempo de renovar ese pacto. No todo está perdido. Hay una oportunidad para hacerlo. Levántate como cabeza, levántate como padre, como ente en la sociedad. Sabemos que tú como hombre tienes un lugar importantísimo en la sociedad, donde en realidad se necesita, donde se levanten y digan, yo lo hago. Como hombre tiene un lugar importantísimo en la sociedad, donde en realidad se necesita, donde se levanten y digan, yo lo hago, yo lo vuelvo a hacer, yo cumplo con esto, yo renuevo el pacto. Yo seré el mismo en público como en privado. Yo tomaré la responsabilidad de mis hijos. Es importante retomar esas aptitudes que se han perdido. Es importante hacerlo, pero hacerlo en Dios. Hacerlo, llamar a Jesús y poner a Jesús el centro de tu familia, el centro de tu hogar. Sin Dios, dijo Josué, nada podemos hacer. Vamos a recordar esas cosas que nuestro Padre Celestial pues nos ha traído a través de su palabra, a través de las Escrituras. Es importante en este momento retomar
esas actitudes positivas. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.